Bendiciones a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca del origen de los primeros pobladores del continente americano. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:19a: sabemos que somos de Dios. A Él es a quien nosotros pertenecemos, a quien debemos de dar toda honra y toda gloria. Para hablar de los primeros pobladores debemos de conocer que existen varias teorías. Dentro de ellas, las tres más comunes o más escuchadas son las teorías del origen asiático, australiano y múltiple. La teoría del origen asiático fue propuesta por Alex Hildreth, la del australiano por Antonio Méndez Correa y la de origen múltiple por Paul Rivet. La primera teoría, que habla del origen asiático, hecha por el antropólogo Alex, fue quien enunció la teoría del origen común o asiático. Dentro de su teoría se plantea que los grupos de mongoloides asiáticos se desplazaron hacia el centro y el noreste asiático, que es Mongolia y Siberia, hasta nuestro continente. Los primeros grupos llegaron hace más de 12.000 años, persiguiendo manadas de mamut que se desplazaban hacia este nuevo continente. Esa es la teoría que presenta Alex Hildreth. ¿Y cómo fue que él considera esto? Pues considera que ellos migraron hacia el noroeste cruzando el estrecho de Bering por una especie de puente terrestre llamado Beringia, que esto es un espacio congelado que había entre ambos continentes. Esto se da que sucedió, ¿verdad?, durante la glaciación de Wisconsin, que era la cuarta y la última glaciación que hubo en la Tierra. Acá podemos observar el mapa según cómo ellos se trasladaron, ¿verdad?, entre Asia y América del Norte a través de este estrecho de Bering, que es el espacio subrayado con el círculo rojo, ¿verdad? Entonces se considera que ellos, muchos iban de África, fueron hacia Europa, hacia el territorio asiático, y luego llegaron hacia América del Norte a través del estrecho de Bering, ¿verdad?, pasando por este espacio que estaba congelado. El estrecho de Bering separa a América de Asia. Se entiende que por ahí entraron los primeros pobladores de Norteamérica. Es un espacio corto si nos damos cuenta en apariencia, sin embargo eso se da porque estaban congelados, entonces ellos pasaron sobre el hielo. Acá podemos observar la placa de hielo, ¿verdad?, que era lo que hacía, ¿verdad?, que ellos pudieran pasar entre Beringia y lo que actualmente es Alaska, ¿verdad?, por esa placa de hielo que fue llamada la Laurentina. Las pruebas del origen asiático que se han realizado, primero pues viene la prueba geográfica, que era la cercanía entre Asia con América a través del estrecho de Bering. La prueba geológica que fue realizada es a través de la posibilidad de un puente terrestre por el descenso del nivel del mar durante la última glaciación. Es otra de las teorías que hablan dentro de las pruebas. Y lo siguiente es también las pruebas arqueológicas, en donde en Dawson City, en Canadá, se han encontrado restos humanos de 40.000 años de antigüedad, de quienes la migración asiática fue mucho más temprana de lo que se propuso Alex Hildreth, ¿verdad? Este es otro tipo de propuesta que hacen, ¿verdad?, que fue hace más de 40.000 años que ellos pasaron, ¿verdad?, de ese espacio también del estrecho de Bering. Dentro de estas pruebas también de origen asiático existen semejanzas físicas entre los indios de América y los asiáticos. ¿Cuáles son esas semejanzas que ellos plantean? Primero, el cabello lacio y oscuro, los ojos con pliegue mongólico, almendrados o aparentemente rasgados, los pómulos anchos y salientes, la escasez de pelo en la cara, la resistencia en los canales y la calvicie, la mediana estatura y la mancha mongólica o en la región lumbar. Estas son algunas de las características que se mencionan dentro de lo que eran las pruebas, que es de por qué es un origen asiático. Recordemos que cada una de estas son teorías que se plantearon. La segunda teoría nos presenta que somos de un origen australiano. ¿Cómo surge esta? Menciona que los primeros pobladores fueron viajando en balsas a través de las islas del Pacífico Sur hasta llegar a la Antártida. Esto era porque no estaba cubierto de hielo, ¿verdad? Y eso es lo que hizo que pasaran o lograran pasar hacia América del Sur. Se cree esta parte, ¿verdad?, que ellos pasaron desde Australia hasta Tasmania y luego se fueron moviendo a cada una de las islas hasta llegar a la Antártida, ¿verdad?, que es lo que mencionamos, a través del Pacífico Sur. Y después de varios siglos de recorrido, ¿verdad?, por las costas antárticas, arribaron
al cabo de hornos en la Tierra de Fuego y más tarde poblado lo que era la Patagonia, ¿verdad? Esto es según se habla de que ellos eran de un origen australiano. ¿Qué semejanzas existen entre los aborígenes australianos y los suramericanos? Acá, el grupo sanguíneo, las formas craneales, la resistencia al frío, las palabras que hay comunes dentro de los dialectos o idiomas hablados, el uso de mantos de piel y los tipos de herramientas que se pueden usar. También se habla de la forma de vivir a través de las chozas, el uso de los boomerang y el zumbador o churunga, ¿verdad? Que era un instrumento musical de uso en los diferentes rituales que hacían. Estas son algunas de las semejanzas que se dan dentro de los australianos y los suramericanos. Al hablar de los australianos hablamos de los aborígenes o los que se encontraban en esa época. ¿Cómo era la vida, verdad, que de los primeros pobladores en el continente americano? Ellos, pues los primeros pobladores vivieron dentro de la edad prehistórica, también como era conocida la edad de piedra o la paleolítica. En medio de estos ambientes, ¿verdad? Era un ambiente muy hostil. Vivían en grupos pequeños o reducidos de 40 personas. No poseían una organización social, ¿verdad? No había un gobierno, ¿verdad? A diferencia, como se recuerdan, lo hablamos en el anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de la Mesopotamia, ¿verdad? Ellos sí contaban con estas organizaciones sociales. Acá no existía, ¿verdad? Luego ellos vivían como nómadas, ¿verdad? Buscaban comida, fruto, caza y pesca. Ellos iban de un lugar hacia otro. Y aparte elaboraban todas las herramientas a través de piedras y de huesos. Acá podemos observar algunas imágenes que han sido representaciones de cómo ellos vivían en esa época a través de las cosas que ellos iban haciendo y pasaban con el transcurso del tiempo. Ellos también consideran que fabricaban armas, ¿verdad? Que eran de arrojadizas, las especies de la megafauna como los mastodontes, los mamuts, los bisontes, todos los que tenían grandes cuernos, ¿verdad? Hay muchos otros animales que se han ido extinguiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fábricas, esas armas de arrojadizas? Eran las lanzas, ¿verdad? Que ellos podían enviar y hacer, ¿verdad? Que llegaran hacia los animales a las distancias en las cuales se encontraban. Aquí vemos algunos de los animales que se considera que en esta época pues eran cazados a través de las personas, ¿verdad? Que vivieron en esta época. Podemos ver aquí algunas representaciones, ¿verdad? Que estas las habíamos visto en la portada inicial. El hombre de Clovis, que se consideraba, ¿verdad? Lanzaba al frente a un mamut. Luego una punta de lanza del hombre de Clovis. Vemos el hombre de Folsom, que fue un gran cazador, ¿verdad? De bisontes de grandes cuernos. Y vemos la ilustración de un campamento de Monteverde hace 12.500 años antes de Cristo. Esto se representa dentro del área que fue de Chile, ¿verdad? Recordemos nuevamente, son teorías de cómo eran estos lugares. Estas áreas, ¿verdad? O este territorio también se formó a través de diferentes culturas americanas. Dentro de ellas podemos ver las 4 principales, que fueron la Arindoamérica, la Mesoamérica, la Andina y la Circuncaribe. Esas fueron las áreas principales o las 4 áreas principales en las cuales se subdividió todo el territorio americano a través de diferentes culturas. ¿Qué características tenían estas culturas, verdad? Primero hay que mencionar que estas 4 áreas no tenían grandes avances culturales y a raíz de ello, pues es que estas comunidades fueron primitivas y no avanzaron. Entonces fue más fácil para los conquistadores en su tiempo llegarlos a conquistar, ¿verdad? Porque no tenían un desarrollo. Ahora, al mencionar, ¿verdad? Dentro de las áreas, esta área principal o estas culturas también se subdividían. Y vamos a hablar de la cultura mesoamericana, que es en la cual nosotros entramos, a la región en la cual nosotros pertenecemos. Esta se dividía en 5 culturas: los olmecas, los teotihuacanos, los toltecas, los aztecas y los mayas. Todo este territorio se comprendía dentro de lo que era el centro de México, El Salvador, Guatemala, la parte sur de Honduras, la costa de Nicaragua, hasta la península de Nicoya en Costa Rica, ¿verdad? Este era el territorio que ocupaba lo que era la cultura mesoamericana. ¿Qué características tenía la cultura?
La primera es que ellos basaban su alimentación en el maíz, ¿verdad? Esto era lo que ellos en su mayoría se alimentaban. Esto es en todas las culturas. Tenían un calendario civil de 18 meses de 20 días más 5 días festivos. Esto pues sumaba los 365 días del año. Tenían libros plegados de códices, ¿verdad? Como ellos se representaban. Utilizaban los temescales, ¿verdad? Que eran baños de vapor para las diferentes actividades que ellos realizaban. Utilizaban la escritura con glifos. Acá se empiezan a utilizar los glifos. Usaban el metate como una piedra, que es lo que actualmente conocemos nosotros como la piedra de moler. Construían pirámides escalonadas, es lo que vemos por ejemplo en el caso de Tikal. Elaboraban espejos de pirita, esculpían en obsidiana pulida y elaboraban de madera con hojas de ordenal en los bordes, ¿verdad? Esto era para poder, la forma en la cual ellos podían cazar. Estas culturas pues se dividen, o esta cultura mesoamericana se divide. La primera de ellas era la cultura olmeca. Los olmecas, el significado de esto era habitante de la región de Hule. Esto era lo que significaba. Es de reconocer que los olmecas es reconocida como la cultura madre, ya que fue una de las primeras culturas que tuvo importancia dentro de la historia de todo el planeta. Fueron comunidades primitivas o comunidades que trazaban ciudades, ¿verdad? Ellos fueron creando ciudades a través del tiempo, ¿verdad? Ellos dejaron de ser primitivos y empezaron a crear ciudades. Ellos también eran los primeros que empezaron a observar los astros, utilizaban la escritura a través de los jeroglíficos. Sus principales centros arqueológicos fueron la Venta y los Tres Zapotes, México. Invadieron y habitaron gran parte del territorio mesoamericano. Ellos lograron conquistar grande de ese territorio. Se caracterizaron por esculpir enormes cabezas de piedra con nariz aplastada, ojos alargados y grandes labios. Es la que podemos observar una de esas en la imagen que está en la pantalla. Y también fundaron ciudades en la costa sur de Guatemala, ¿verdad? Los olmecas hay que reconocer nuevamente y lo tomo, ¿verdad?, como parte esencial, que son la cultura madre. Luego, la cultura teotihuacana. Esta llegó a su apogeo, a la parte más fuerte de la cultura, durante el siglo VI. Esta fue la primera cultura en realizar una revolución económica, urbanística, científica y artística. Ellos se representaron a través de diferentes características. La sede principal de ellos se encontraba en Teotihuacán, situada en México. Fue una cultura que se extendió hasta Caminal-Juyú, que la parte de Tikal y Copán en Guatemala, ¿verdad? O sea, sí abarcaron no solamente el territorio mexicano, sino que también en Guatemala. Sin embargo, durante el siglo VII, ellos desaparecen, ¿verdad? Desesperados también por esas sequías y por la explotación a la que eran sometidos. Ellos destrozan, queman los templos, palacios de esa gran ciudad y huyen de este territorio, ¿verdad? Y entonces acá empiezan a desaparecer también como cultura, la cultura teotihuacana. La otra cultura es la cultura tolteca. Esta pues fue la que tuvo su principal centro en Tula y Xochicalco. Su influencia cultural se penetró desde Yucatán hasta las tierras bajas de Guatemala, hasta El Salvador y Nicaragua también, fue el área en la cual se encontró. Y ellos fueron vencidos por los aztecas durante el siglo XIV, ¿verdad? De ellos no hay una gran historia reconocida de la cultura tolteca, ya que ellos fueron conquistados y pertenecieron después a la cultura azteca. Y por último, pues vemos la cultura azteca y la cultura maya, ¿verdad? La cultura azteca situada en México y la cultura maya situada en el área de Guatemala. Estas son dos de las tres más grandes civilizaciones de América, de las cuales pues no voy a enfatizar mucho en estas dos áreas, solamente generalizar, ¿verdad?, las áreas en las cuales se encontraban, ya que de estas pues vamos a seguir hablando más adelante en la próxima unidad de ciencias sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta la puede hacer a través de los comentarios o bien también podemos resolverla en clase dentro de unos días. Bendiciones a cada uno de ustedes.